¿Tenemos nuestro nuevo vida en Cristo? Bueno, entonces vamos a pasar al paso número 5. Y hemos estado cantando mucho las canciones de servicio. Así que les voy a pedir el favor que todos tengan una Biblia a la mano, porque al que vea que está durmiendo le voy a pedir el versículo. El versículo que tiene que leer. Y obviamente la idea es que podamos entender un principio claro en la Biblia que se llama sirviéndonos unos a otros. Y estamos sobre ese término. Me llama la atención ver cómo la iglesia está creciendo y se está formando. Pero cuando nosotros hablamos de iglesia también hablamos, por supuesto, de una edificación, ¿cierto? Estamos hablando de los muros que se hicieron, las paredes, los techos. Pero cuando entendemos el concepto de iglesia también vamos a hablar de nuestra vida, ¿cierto? Porque hemos entendido que en la palabra de Dios dice que nosotros somos templos, templos vivos, piedras vivas donde habita el Espíritu Santo. Ok, ahora quiero invitarles a orar para que podamos empezar este estudio y quiero que sea un estudio de mucha bendición. Vamos a orar. Hermanos, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, te damos por tu presencia en este lugar y sobre todo, Señor, porque tú habitas en cada uno de nuestros corazones. Dios, te pedimos que hoy tú nos puedas dirigir en este estudio, que podamos hallar gracia ante tus ojos, Señor, y gracia a los ojos de los hermanos, para que más que las palabras que salen de mi boca, Señor, sea tu palabra la que hoy edifique el corazón de cada uno de nosotros, mi Dios. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Por supuesto que la edificación de un hombre sabio siempre se edifica sobre una estructura firme, cimientos firmes. Entendemos que el hombre sabio edificó su casa sobre la roca. Cristo es la roca. Y nosotros vamos viendo hoy un poquito en este mundo de tanta confusión que existen doctrinas muy atractivas al oído. Particularmente todas aquellas que son incluyentes a todo lo que es la autonomía del ser humano y el deseo de vivir libremente. Es decir, marcar es desagradable, pero cuando yo te digo, tú puedes vivir libremente porque Dios es un Dios de amor y todo lo englobamos en el concepto de amor, vamos perdiendo el sentido. Por eso en estos tiempos peligrosos, en donde aparecen líderes carismáticos que son incluyentes a todo tipo de credo, religión, actitud, selección sexual, deseo de vivir, entendemos que nosotros tenemos una fidelidad. Y nuestros principios deben estar basados en la Biblia y por lo tanto lo que nosotros debemos creer y mantener y defender pues son los principios bíblicos. Ahora, decía el pastor Fonseca hace 8 días, pero necesitamos ser edificados en la palabra de Dios para poder saber en qué creemos. Ustedes se dan cuenta hoy en día que hay líderes carismáticos que son casi superestrellas. Y están hablando de principios a veces muy atractivos. Algo así como que hagamos alianzas con todas las religiones, budistas, musulmanes, católicos, cristianos. Seamos todos amigos. Entendamos que también podemos hacer alianzas con grupos de personas con tendencias diferentes a las nuestras. Que podemos hacer alianzas con todas las personas y todo el mundo, y todo esto en el nombre del amor. Así que el mundo está escuchando un mensaje que quiere escuchar. Se llama ecumenismo, una sola religión, ¿cierto? Donde nos aceptamos libremente porque finalmente es el amor. La cosa es que el concepto es lindo, sin embargo muchas veces el concepto de amor no va bajo el concepto de las reglas que establece Dios en nuestra vida. Entonces, ¿hacia dónde tienen que apuntar nuestros ojos en medio de la confusión? ¿Hacia lo que dice el mundo? Hacia lo que dice la palabra. Y eso implica conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Porque a veces es atractivo el mensaje, pero va en contra de lo que dice Dios. Ahora, vamos a decir que Dios es malo, porque pone límites. Porque nos dice qué hacer. ¿Por qué hace Dios esto en nuestra vida? ¿Por qué pone límites Dios? Porque nos ama y quiere ¿qué? Quiere bendecirnos. Quiere que nuestra vida sea bendecida. Pero entonces, obviamente, encontramos que la bendición viene de la mano con la obediencia. Una iglesia se constituye con personas perfectas, ¿cierto? Sin faltas.
o una iglesia está constituida de enfermos? ¿De qué está constituida una iglesia? A ver, hermanos, los veo como de enfermos. Nosotros somos personas imperfectas. Todos los que venimos a una iglesia somos personas que necesitamos ser edificadas. Ese es el grupo de los que estamos aquí. O usted ve a su hermano y dice, aquí tengo un hermano, estoy sentado al hermano perfecto al lado mío. No, la iglesia no está llena de personas perfectas. Son personas que desean ser edificadas. Por eso estamos aquí. Edificadas, así como estamos edificando esta iglesia. Estamos edificando nuestros corazones. Nosotros edificamos nuestra casa, y nuestra casa no necesariamente quiere decir los ladrillos donde habitamos. Quiere decir que edificamos nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro entorno. Y todo este paso que estamos viendo de unos a otros. Hoy vamos a pasar al paso número 5 y estamos hablando de un principio que se llama servicio. Y cuando nosotros hablamos de un principio que se llama servicio, entonces tenemos que establecer en qué posición. ¿Se acuerdan lo que dijimos? ¿Cuál es la posición que debemos tener en un mundo tan confuso? Tenemos que tener una posición. Escoja un bando. O escoge el bando de Dios, o escoge este bando tan bonito que se muestra aquí al lado. Escoja un bando, eso ya le toca. Porque la situación se va a poner cada vez más difícil. Porque va a llegar un momento en que a usted la van a obligar a decir a dónde quiere ir. Y resulta que como usted escoge este bando, entonces usted va a ser una persona que no va a ser incluida en el nuevo orden. Porque el nuevo orden es un poco más libre. El mundo está esperando eso, más libertad, más incluyente, no tanto legalismo. Escoja un bando, escójalo bien, edifíquese aquí. Este es el punto de hoy. Ahora, servicio es un bando que hay que escoger y uno tiene que escoger el bando de servir o ser servido. Mire, está fácil hoy el estudio. 3 aspectos. La primera, el título y el desafío es sirviéndonos unos a otros. Ahora, tiene 3 pasos. El primero es, decida, servir o ser servido. Segundo paso, ¿cómo aprendo? Pues puedo aprender del ejemplo de otras personas, ¿no? ¿Cuál sería el mejor ejemplo a seguir? El de Cristo, por supuesto. Ahora, usted se pregunta, ¿va a ser esto fácil, seguir el ejemplo de Cristo? Porque mira cómo terminó. ¿Está usted dispuesta? ¿Está dispuesto usted, hermano? Bueno, yo ya escogí un bando. Y por otro lado, me voy a dar cuenta del tercer paso, que es que no es fácil, ¿cierto? Fíjese, uno dice, va a haber persecución a los cristianos. Están matando cristianos, ¿cierto? En el mundo, ahorita mismo están matando cristianos. En la India, por ejemplo, en los países árabes, hay persecución. Qué bueno que vivimos en América, porque aquí no hay persecución a los cristianos, ¿cierto? Pues déjeme decirle que usted ya está siendo seleccionado en un grupo diferente. Si usted es cristiano y toda su familia no lo es, ¿cómo lo están tratando? ¿Bien? ¿No le hacen burlas? ¿No lo excluyen? ¿No lo apartan? ¿No lo ven con los mismos ojos? Porque ya no es tan agradable, porque ya no va a las reuniones, porque ya no se toma un trago, porque hoy en día uno va a las reuniones y escucha cosas que dice, oh, Dios mío. Hoy, por ejemplo, estaba saliendo de casa y hay un grupo de personas ahí enfrente donde yo vivo, y ese grupo de personas estaban diciendo unas palabras que me sentía yo ofendido. ¿Sabe? Le digo a mi esposa, ya no me gusta mucho estar junto a personas que dicen malas palabras. Pero en la sociedad moderna, las personas más influyentes utilizan un lenguaje molesto. Si no dicen una mala palabra, entonces no están en nada. Pareciera que decir malas palabras es algo que viste bien a una persona. Todas las palabras que empiezan por C, todas esas palabras que ya hemos escuchado, ya nos ofenden nuestro oído y nuestro corazón. Pero en la sociedad de hoy se dicen esas palabras. Las relaciones con las chicas y los chicos, yo creo que una mujer mayor que tiene un empleo más o menos bueno, le viste decir que su novio es muy joven, groseramente joven, pero él está contento. Ese tipo de relaciones confunden, porque eso es lo que el mundo hoy te marca, y nosotros, como estamos en un grupo, hemos escogido un bando
pues ya no nos gusta mucho lo que vemos por fuera, pero cada vez se va a cerrar el círculo. Así que casi que nos obliga a tomar un bando. Y nos hablaba el otro día o ayer me hablaba el hermano Rubén y nos amenaza con una predicación de 8 horas, un estudio completo acerca de él piensa que la tribulación está cerca y se atreve a dar una fecha y no lo dice porque él piensa, lo dice porque está estudiando ahorita mismo lo de la iglesia antigua, cómo se forma la iglesia. Él ha estudiado y piensa que puede establecer un tiempo, que puede decir más o menos por los eventos que están sucediendo. Pero antes, dice uno, que bueno porque viene el rapto y ya me fui. Sí, pero ¿y ese tiempo antes no nos va a pasar nada a nosotros? ¿No va a haber persecución hacia los cristianos? Vamos a estar tranquilos esperando. Fíjate, volvemos a lo mismo, escoja un bando. Aunque este no es el tema de hoy, nos toca escoger un bando y decidimos que podemos escoger el bando de servir. Escoja el bando de servir. Prefiera servir a ser servido. Y empieza uno acerca de preguntas. A ver, ¿falso o verdadero? ¿Servir es solo para los que tienen tiempo? Falso. Generalmente decimos, es que yo vivo muy ocupado. Todos estamos ocupados. Pero el servicio no es una cosa de elección. Servir es una cosa de obediencia. Escoja un bando entonces. ¿La humildad es uno de los requisitos para servir a otros? ¿Falso o verdadero? Verdadero, ¿cierto? Y yo voy a empezar a buscar ejemplos de humildad y gente que sirvió. La última. ¿Grandes líderes buscan cómo pueden servir a otros? Grandes líderes buscan cómo servir a otros y yo podría pensar que usted es un gran líder, porque es cristiana, ¿cierto? ¿O es cristiano? Usted está llamado a ser líder, porque usted conoce la verdad. Sin embargo, cuando uno ve los grandes líderes mundiales, la respuesta puede ser diferente. Porque muchas veces los grandes líderes están más pensando en servirse a sí mismos que servir a otros. Grandes líderes mundiales, a sus intereses, cosas que sirvan a ellos o a lo que representan, bien sea su partido o el bando al cual pertenezcan. Entonces empecemos con el primer paso. Y dice, ¿servir o ser servido? Esa es una pregunta, ¿servir o ser servido? Bueno, ok. Entonces, vamos a buscar Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Y vamos a ver, Gálatas 5:13. Un varón, Gálatas 5:13. ¿Lo buscas, Jaimito, Gálatas 5:13? Gálatas 5:13. Vamos a leer Gálatas 5:13. Porque aquí vamos a escoger el bando. ¿Servimos o que nos sirvan? Entonces buscamos Gálatas 5:13, ¿ok? Y vamos a leer qué dice Gálatas 5:13. ¿Ya lo tienes, Jaimito? Por favor, hermano. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ok, entonces la pregunta es sencilla acá. Dice, ¿en Cristo somos libres, sí o no? ¿Libres de qué? Del pecado. Pero algunos usan su libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Es que hay unos versículos que nos gustan mucho, ¿no? Dice, hemos sido libres, entonces somos libres. Y entonces uno dice, pero también la Biblia dice que todo me es lícito. Y entonces dice que, entonces empiezo yo a entender que tengo libertades. Entonces tengo permiso para pecar. No, si fui liberado del pecado, quiere decir que conozco la verdad. Y en amor me sujeto a la verdad. Entonces dice acá, en Cristo somos libres, pero algunos usan su libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Creen que pueden hacer lo que les dé la gana, solo por el simple hecho de ser perdonado por gracia. En lugar de abusar de esa libertad, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra decisión? Servir, ¿qué? Al final del versículo, ¿qué dice? Servirnos los unos a los otros.
por amor los unos a los otros, si hemos decidido, es que fíjate que estamos buscando como alguien a quien seguir, ¿cierto? El hombre siempre por naturaleza es un adorador, así que está buscando un líder a quien seguir. Y vamos empezando a ver que nosotros hemos sido liberados del pecado en Cristo y que tenemos la libertad entonces de decidir servir. Mira hacia dónde nos lleva estos versículos. Servir o ser servidos. Yo puedo tomar la decisión de decir, quiero ser servido, pero puedo tomar la decisión libremente y decir, quiero servir. Eso implica, bueno, algo de humildad en mi corazón, ¿no? Mire, a veces pensamos que porque somos perdonados podemos pecar, ¿no? Mañana confieso y en la tarde estoy en lo mismo. Eso es interpretar la Biblia de una manera interesante que nos acomoda a nosotros. Ya nosotros no somos esclavos del pecado, ya no servimos al pecado, ahora servimos al Señor, hemos decidido servir. Entonces, esto me va acercando un poquito más hacia donde yo quiero llegar. En el versículo 14, una damita, Gálatas 5:14, hermana. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿el Evangelio nos llama al egoísmo? No, ¿cierto? Sino que nos llama ¿a qué? Amar. Como te amas a ti misma. Fíjate, amas a tu prójimo como te amas a ti misma. La autoestima está de moda, ¿cierto? Pero la autoestima nos ha llevado un poco más al egoísmo. Porque te dicen, ámate a ti mismo. Eso es lo que dice el mundo. Ámate, valórate, mírate al espejo y dices, yo me amo, yo valgo mucho. ¿Qué dice? Merezco respeto, merezco yo. Pero la Biblia te dice, así mismo ama a tu prójimo. Y eso quiere decir que si yo escojo el camino del servicio, entonces me toca sacrificar mi yo. Lo que yo quiero para mí, lo que me conviene, lo que es bueno en este momento. Y dices tú, sirvo. Esa es una decisión. ¿Recuerdan? Vamos a escoger un bando. Ok. Por supuesto, el siervo pregunta, dice un poquito acá, dice, el Evangelio no nos llama al egoísmo, sino al servicio. Ya lo vimos en Gálatas 5:14. Pero dice, el siervo pregunta, ya decidimos que vamos a ser siervos, vamos a servir. El siervo pregunta, ¿qué puedo hacer por otros? Preguntas eso muchas veces a la hora de cuando te levantas y le dices, Señor, quiero que tú hoy uses mi vida. Estás haciendo la pregunta. Señor, que yo sea testimonio. Señor, quiero que tú me lleves a ese sitio donde yo te pueda honrar. Eso pregunta el siervo. ¿Y el egoísta qué pregunta? ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Es diferente la posición. ¿Por qué? Dice, porque el amor nos motiva al servicio, mientras que el servicio demuestra nuestro amor. Una cosa y la otra están ligados. Pero vuelvo a hacer una pregunta que casi siempre hago en las predicaciones. ¿Se puede amar a alguien que no se conoce? ¿Se puede amar a alguien que no se conoce? Esa es una pregunta que llama la atención. ¿Yo puedo amar a un Dios que no conozco, por ejemplo? Fíjate, si yo conozco a Dios, le puedo amar. Y si yo amo a Dios, entonces le quiero servir. Está la motivación en mi corazón. Volvemos a lo mismo. Es que lo demás es una emoción. Muchas veces pensamos que podemos amar a un Dios que no conocemos. Entonces es un Dios emocional. Pregúntale a la gente si conoce a Dios, si es amiga de Dios o si cree en Dios. Y mucha gente va a decir que creen en Dios. Pero la pregunta es, ¿y esas personas conocen a Dios? Y entonces la gente dice, pues lo amo porque le doy gracias por todo lo que me da. El problema es que no paso tiempo con su palabra, no le conozco realmente, entonces no entiendo bien de qué manera puedo. Es que ahí empieza el concepto de por qué tengo yo que realmente aceptar estos desafíos que nos motivan a conocer a Dios. Y la forma de conocer a Dios, uno dice, a través del la naturaleza, claro que sí, el llanto de un niño, la risa, el amor, claro, eso es una emoción
Y entonces me quedo en la emoción y no tengo conocimiento. El conocimiento de Dios me permite tener una fe que me mantiene firme. El desafío es conoce a tu Dios. Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y eso es lo que establece mi fe. ¿Cuánta palabra de Dios hay en tu corazón? ¿Ustedes les llamaría la atención cuántas excusas nosotros, incluso en nuestra iglesia, hermanos cristianos, tenemos para no leer la Biblia? Decimos, no leo bien, no puedo ver las letras chiquitas, no entiendo bien la Biblia, no tengo tiempo, pero no ve. ¿Sí te das cuenta que vamos entonces queriendo amar a un Dios en pura emoción? ¿Sin sustento? Pasa lo mismo en la relación de amor. ¿Conoces a tu esposa? ¿Te gusta agradar a tu esposa porque la conoces más? Dedícale tiempo a conocer a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Entonces, si yo conozco más a mi esposa, trato de hacer cosas que a ella le agradan. Eso es conocimiento. El conocer me permite ser un siervo. Y voy a tratar de evitar las cosas que a ella le desagradan, por amor. Lo mismo pasa en mi relación con Dios. Conozco más a Dios y quiero hacer las cosas que a él le gustan, porque el amor es consecuencia del conocimiento. Y cuando yo amo, sirvo. Y sé muy bien dónde servir. Por eso entonces el versículo 14 me dice, ama al prójimo. El amor nos motiva al servicio, mientras que el servicio demuestra nuestro amor. Y una de las dos cosas, o las dos cosas son lo mismo. Tenemos aquí un versículo lindo, Mateo 20, 26 al 28. A ver, exactamente, vamos a buscar. Hermana Nancy, ¿tú lo puedes leer? ¿Ya lo tenemos todos? Muy bien. Mateo 20, 26. Mateo 20, del 26 al 28. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí el versículo 20, capítulo 20, versículo 20 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, es decir, de Santiago y de Juan, y le dijo al Señor, oye, yo te quiero pedir un favor, tú puedes poner a mis hijos al lado tuyo cuando estés en el cielo. Era una búsqueda de posición. Estaban buscando tener una posición. Y Jesucristo les habla de otro principio. ¿Quieres ser el primero? ¿Quieres tener la mejor posición? Entonces, sé el último. Y eso me empieza a motivar. Ya estoy empezando a entender un poco eso de servir o ser servido. Y cuando empieza uno a entender servir o ser servido, empiezo yo a mirar a la persona de Cristo. Empiezo yo a entender un poco cómo Jesucristo dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Quién quiere ser grande? A los ojos de Dios. Yo quiero ser grande a los ojos de Dios. Y entonces Él me dice, entonces sirve. Yo no quiero que Él me ponga a la derecha, que me siente en un lugar, me encantaría. Pero esa partecita implica servicio. Ya estoy viendo la imagen de lo que quiero imitar. Quiero imitar a Jesucristo y ya entiendo que la Biblia como tal me marca un camino que seguir. Yo amo al Señor, entonces quiero estar bien con Él. Y Él me dice, entonces, sirve. No me dice, entonces ponte para que tus hermanos te atiendan. Recuerdo la historia de un tío que está muy contento porque mi sobrino es cristiano y entonces pertenecen a una tía en Colombia pertenece a un grupo cristiano en donde hay líderes. Y
Y entonces mi tío está contento porque él relata la historia que una vez fueron los de esa congregación a un rancho de un sobrino de él y el pastor se acostaba y todo el mundo pendiente de lo que necesitaba el líder. Y entonces el líder estiraba la mano y las hermanas corrían y le llevaban y le acercaban una uva y el otro se paraba y agua y le hace... El pastor era un líder que estaba dispuesto a ser servido. Y entonces los que estaban ahí dijeron, oye, esto debe ser muy bueno ser pastor de esa congregación. A veces vamos confundiendo nuestra posición. O sea, cuando el Señor te pone en una posición de liderazgo, ¿te pone para que te sirvan o para servir? Para servir. Entonces hay que orar por Dios porque Dios mantenga nuestros principios claros sobre lo que debemos hacer. Pero cuando yo les hablo de liderazgo, no estoy hablando necesariamente del liderazgo de la iglesia, no estoy hablando de los líderes de una iglesia. Estoy entendiendo que ustedes son una generación de promesa, de la promesa. Ustedes tienen una promesa por ser cristianos, entonces son líderes. Y ahí es donde el cristiano tiene que entender que es testimonio. Y bueno, volvemos al punto inicial. Esta es una iglesia de personas imperfectas, ¿cierto? De enfermos, pero que quieren ser sanados. Así que nosotros estamos trabajando en eso, por eso nuestra iglesia edifica. Y eso es edificarnos en la palabra de Dios. Ya voy entendiendo un poco más allá lo que me dice. Dice el numeral 3, lea Mateo 20, 26 al 28, que fue lo que leímos, y resuma lo que nos enseña sobre el servicio. ¿Qué nos dice? Que para servir. Si quieres ser el primero, entonces sirve. Punto número 4, ¿qué dirá la persona que solo se interesa en su propio bien? Pregunta, ¿qué debe hacer para alcanzar lo mejor? Bueno, ok, primera pregunta, ¿qué diría la persona que solo piensa en su propio bien? Pues uno le hablaría de Cristo y le mostraría el ejemplo de Cristo y le diría que esa parte del egoísmo no va de la mano con lo que el Señor Jesucristo dio en testimonio en su vida. Pensaríamos. Yo creo que el egoísmo no va de la mano con el amor, ni es el testimonio, ni es el plan de Dios para tu vida. Pero la siguiente pregunta que hace ahí es, ¿qué debe hacer para alcanzar lo mejor para su vida? Servir. ¿Usted quiere lo mejor, quiere tener la posición realmente a los ojos de Dios, en amor, no buscando lo suyo, sino agradando a Dios? Entonces, sirva, no escoja el bando de que me sirvan, escoja el bando del servicio. De hecho, si te sientas a que te sirvan al mismo tiempo a los ojos del mundo, dañas el testimonio. Puede ser una ocasión de tropiezo y esa es una cosa que los cristianos debemos entender. No seamos ocasión de tropiezo, es nuestra responsabilidad. Recuerdan, nosotros quedamos con que somos líderes, por lo tanto no hagamos caer a los demás. Es importante, eso hay que meterlo en el corazón. Muy bien. Ok, entonces ya estamos escogiendo un bando. Ese fue el primer tema. Y ya llevo media hora. Ese fue el primer tema, escoger un bando, servir o ser servidos. Ahora, para poder decidir servir correctamente voy a buscar un ejemplo. Y ya dijimos que el mejor ejemplo a seguir, ¿cuál sería? El de Jesucristo, ¿cierto? Entonces vamos a buscar Juan 13. Juan 13. Vamos a buscar, por favor, sí. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un leguillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ciñido. Okay. ¿Qué hizo Jesús ahí? Sirvió. Pero, ¿acaso Jesús no era Dios?
¿No estaría mejor que le lavaran los pies a él? Bien. Ese es un ejemplo a seguir, ¿cierto? Jesús mismo lavó los pies, ¿no? Ahora, él dio una explicación. 14:16, Juan 13, 14, 15 y 16. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, y el enviado es mayor que el que lo envió. Jesús lavó los pies de sus discípulos, pero también dio la explicación de por qué lo hacía. ¿Qué fue lo que quiso explicar ahí Jesús? ¿Qué fue lo que nos quiso dar a entender? Jesús lavó los pies de los discípulos, Él era el Señor. Él estaba dando un ejemplo de humillación. Ok, ¿quién más quiere mencionar algo acerca? ¿Perdón? ¿Que somos iguales? Que somos iguales, o sea que el siervo no es qué? No es más, no es más, exactamente. En aquellos días dice, lavar los pies era trabajo de los siervos y no de personas importantes. ¿Jesús era importante? Era importante, estaba con sus discípulos y aún así él toma la decisión. Número 7, vamos a buscar Filipenses. Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Un momentito, vamos a terminar a ver que todos se encuentren. Filipenses 2. Ándele. Todos hemos encontrado. Filipenses 2, del 5 al 8. Ok. ¿Todos encontramos, hermana Male? Haya pues en vosotros ese espíritu también de Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno. ¿Qué actitud de Cristo debemos imitar según Filipenses? Eso, exacto, tomó una actitud de siervo. ¿Alguien quiere mencionar algo más? ¿No? Bueno, perdón, hermana Gabriela, le tocaba leer ahora ahí. ¿Me ayuda con Filipenses 2, 3 y 4? Filipenses 2, 3 y 4 nos explica cómo servir. Jesús decía, adelante. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No mirando cada uno por los suyos propios, sino cada cual también por los demás. Ok. A ver, ahí está, hay cosas bien interesantes en esto. Jesucristo hacía algo, pero también explicaba el por qué lo hacía. Nosotros ahora entendemos muy bien que la explicación nos hace más fácil el camino. Realmente ya entendemos que el objetivo de Dios es bendecir tu vida. Por supuesto, Él mismo toma y hace ejemplo de lo que es bueno. En el versículo 3 nos explica cómo servir y nos dice qué hace un siervo. Yo quisiera, Mayrita, que tú me dijeras del versículo 3, ¿qué entiendes por eso? Que no lo haga solamente pensando en mí, sino lo haga como si estuviera sirviendo al mismo Cristo. ¿Has visto esos políticos en campaña que se remangan la camisa y los ves que recogen y la tierra y agarran las abuelitas y les dan unos besos y aparecen en las fotos así como muy lindos? ¿Cuándo lo vuelven a hacer después? Nunca jamás, en la siguiente foto, sí. Cuando quieran llegar a ser más alto. La cosa es esa, porque están buscando vanagloria. Mire, el otro día nos explicaba nuestro pastor que la vanagloria es interesante porque quien busca el reconocimiento del hombre, ese es su pago, ¿sí o no?
Ok, gracias. Pero quien busca el reconocimiento de Dios, ¿quién le paga, nena? A mí me gustaría que me pagara más Dios, ¿cierto? Dice la Biblia que no es deudor de nadie. Yo estaría encantado más hacer las cosas para Él que para el hombre y buscar un reconocimiento. El reconocimiento del hombre es efímero, ¿sí o no? Hoy te aman y mañana, pues tal vez no. Ok, así nos toca, pero el versículo 4, mi vida, en Filipenses 2, 4, ¿qué dice y qué nos da a entender? No mirando las nuestras, ¿cierto? Bueno, tenemos entonces una cosa que nos llama mucho la atención, el ejemplo de Cristo. Cómo su vida dio testimonio. Cómo podemos ser imitadores de Cristo, en realidad. Alto, dice ahí. ¿Tú tienes esta hojita? Tú, linda. ¿Tú la tienes donde dice alto? La segunda hoja, número 15. ¿Qué dice alto? Unos ejemplos de cómo puede usted velar, David, por los intereses de otros. A ver, ¿cómo estarías tú buscando el interés, por ejemplo, mío, aquí? ¿Qué harías tú para que yo me viera bien? ¿Sí? Bueno, ok. ¿Podrías enfocarme bien con tu aparato, con tu cámara? Y eso es velar por los intereses de otros, es buscar beneficiar a otro, ¿no? Un ejemplo, tú dame un ejemplo, Jacén, de cómo velarías tú por el interés de otros. Pues, no sé, tal vez a lo mejor tiene un problema y pues vas y le dices que le puedes ayudar o si le puedes proporcionar algo para que su problema sea más fácil o menos complicado. Lo que pasa es que nosotros queremos, nosotros queremos aterrizar esta predicación a la vida práctica. A mí me gusta mucho esa parte de que tiene que ver con la vida cristiana. Hay una predicación, ya entendimos la primera parte, ya escogimos un bando, ahora estamos siguiendo un ejemplo, ¿no? Y el ejemplo es de Jesús. Compartir el Evangelio. Eso era lo que estabas diciendo hace un ratito, es la mejor manera de servir. Compartir el Evangelio. Muy bien. Y alguien que lo pueda aterrizar en la vida, que me diga, oye, Billy, ¿cómo lo podemos meter aquí en un ejemplo práctico de cómo servir a los demás? Ajá. Un ejemplo, al final hay una ayuda práctica que nos llama la atención y lo vamos a ir buscando un poquito. Vamos a terminar, estamos buscando ejemplos a seguir. Vimos que Cristo es un buen ejemplo a seguir, pero también el apóstol Pablo, ¿cierto? La vida del apóstol Pablo es una vida que da testimonio. Vamos a buscar, bueno, dice acá, para el apóstol Pablo el mayor servicio a otros era llevarles las buenas noticias. Estamos hablando de evangelizar. Y decíamos hace un ratito en la canción que ¿cuándo fue la última vez que le compartiste el evangelio a alguien? Y realmente esa es la primera motivación. Alguien decía que el que no nace, ¿cómo es? Que el que no sirve para servir, pues no sirve para nada, ¿cierto? Algo así, lo vamos a concluir porque ni yo me la sé. La idea es que creo que la forma de servir que a Dios le agrada en este tiempo es comparte el Evangelio. Ahorita es más fácil, se va a poner más difícil. Va a ser cada vez más complicado compartir el Evangelio. Tome su posición, tome su bando y agrade a Dios, comparta, háblales de Cristo. A veces hablamos de Cristo, pero hablamos también mucho de Cristo con nuestro comportamiento. Si yo hablo de Cristo y luego borro con mi comportamiento, no funciona tanto, ¿cierto? Hablamos de Cristo y otras veces vivamos una conducta que dé buen testimonio, que sea atractiva para las personas.
Son de las cosas que son de los desafíos que uno tiene y de las cosas que uno más le pide a Dios. Señor, permíteme hoy ser de testimonio. Yo también le pido a Dios, Dios, dame oportunidades para compartir el Evangelio, pero permíteme que yo sea de testimonio, que yo tenga una vida coherente. Ese es el punto, porque más si sabemos que somos cristianos, si la gente sabe que somos cristianos, están esperando que tú caigas para decir, ¿sí ves? Mejor yo aquí, que no tengo problema. Ese es importante, el desafío es diario. ¿Cómo puedo servir al Señor? Comparte el Evangelio. ¿De qué otra forma? Viva coherentemente, sea testimonio en su vida. Yo lo sé. Volvimos al principal, a lo que dijimos al principio. Esta es una iglesia de enfermos. Así que yo no puedo decir, aquí está un perfecto, pero mire que hay cosas bonitas que yo puedo seguir en el testimonio de las personas. Y más que buscar la falla, voy a buscar las cosas que me gustan de la persona. Ahí me voy a fijar más. ¿Ok? Seamos testimonio. La parte interesante también es la vida del apóstol Pablo. Él decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ok. Y vamos a aprender un poquito del apóstol Pablo, 2 Corintios 4:5, hermano Eric. 2 Corintios 4:5. 2 Corintios 6:3. Jorgito. 2 Corintios 6:3. Veamos un poquito. 2 Corintios 4:5, hermano Eric. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. 2 Corintios 4:5, ok. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. ¿No? Entonces, ese es el punto que estamos hablando nosotros de ser. Lo que estamos predicando no es nosotros, lo que nosotros no hemos inventado una doctrina que nos sigan, sino que predicamos ¿a quién? A Jesús. Conozcan a Jesús para que puedan hablar de Él. Es importante. Eso hizo Pablo y le tocó con los gentiles y lo hizo bien, gracias a Dios por la vida del hermano Pablo, porque hoy tenemos el Evangelio también aquí. Él predicó a los gentiles. 2 Corintios 6:3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea recuperado. ¿Sí se dan cuenta de lo que estábamos hablando hace un ratito? Somos cristianos, amamos al Señor, compartimos el Evangelio. Está bien hasta ahí, ¿cierto? Pero ¿qué nos advierte aquí en este versículo? Que no seamos piedra de tropiezo para que el Evangelio no sea ¿qué? Claro, porque ese pastor al que le pasaban las uvitas y le pasaban el agua y todo eso, ¿sabe? Era de tropiezo para los que estaban alrededor. Yo también quiero ser, dice mi tío, y que le voy a poner una iglesia a mi sobrino, y yo voy a ser el administrador, pero eso sí le va a pedir, que no me va a pedir cuentas, ¿no? Ese es el punto. Pero nosotros en nuestra vida, ¿somos de tropiezo? Nosotros en nuestra vida somos de tropiezo para los que están fuera de la iglesia o para los que están dentro de la iglesia. Ese es el punto, que nos levantamos con esa intención de decirle, Señor, úsame, quiero servirte, pero te pido el favor también que me permita ser de testimonio. Quiero llevar el Evangelio, pero a quienes no llevo el Evangelio, porque muchas veces se cierran para escuchar el Evangelio, que mi vida sea testimonio para ti. Ese es el punto, que mi vida sea atractiva, que la gente diga, yo quisiera ser cristiano, me gustan los cristianos. Y si la gente dice, ¿para qué? Mejor me quedo aquí. Ese es el punto, el desafío es personal,
para cada uno de nosotros. Vivir para Cristo implica seguir. Y aquí dice en 2 Corintios 11:29, 2 Corintios 11:29, el que lo encuentre primero que yo, lo lee. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Yo creo que de alguna manera me está pidiendo que me identifique con la necesidad del otro, pero también me indigno cuando o soy de tropiezo o veo que alguien es de tropiezo en la vida de otros. Yo siempre he pensado que somos embajadores, que damos testimonio, que la gente lo que va a ver en nosotros es a Cristo, y si tu vida no da ese reflejo, es necesario que empieces a ver qué cosas debes cambiar. Si tú no representas, no reflejas a Cristo en tu vida, entonces hay algo que no está funcionando bien, ¿cierto? Ese es un desafío. La iglesia edifica. Aquí estamos edificando unas estructuras que están quedando muy bonitas, pero no puede ser que las estructuras queden hermosas y yo siga siendo el mismo. No es hacia ustedes, es hacia mí. El desafío es hacia ti. No es posible que nosotros no demos una imagen que sea digna y que valga la pena ser seguida. No nos engañemos. Por Dios, desafiémonos a cambiar. Ahora, ¿es fácil? No es fácil. No es fácil ser cambiado, no es fácil liberarnos todos los días del pecado. Nosotros sabemos que cada uno de nosotros está luchando con algo y hay algunas cosas que son evidentes y hay otras que no lo son. Es más fácil marcar el pecado que es evidente y el que está guardadito ahí en el corazón, el que nomás hago yo cuando estoy solito. Estamos cada uno luchando con cosas, y miren, no son cosas del otro mundo, son con nuestro carácter muchas veces, son con nuestra tendencia a pecar, son cosas muy simples, y a veces esas cosas simples no permiten que yo refleje el amor de Cristo. Y entonces por esas cosas simples me quedo más yo con ese detallito. Y dejo de ver todo lo bueno que está alrededor, porque la gente está buscando una excusa para no seguir a Cristo, y si tú eres la excusa, no es fácil, pero vale la pena. Hay un costo para servir a otros. 2 Corintios 6, del 4 al 8. 2 Corintios 6, del 4 al 8. Katy. 2 Corintios 6. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. De alguna manera, creo que lo está diciendo prácticamente todo, ¿cierto? En 2 Corintios 6, del 4 al 8, hay un costo para servir a otros. ¿Qué es lo que te pide Dios ahí? Prácticamente todo. Todo, prácticamente todo. Uno puede decir, yo ya escogí el bando del servicio. Ahora, ¿qué me pide Dios para el servicio? Te está pidiendo prácticamente todo. Te está llamando y te dice que lo dejes. Entonces vamos a dejar el trabajo y ya no trabajamos y nos dedicamos. Fíjate que no es eso, porque Dios usa tu vida. Si el llamado es ese, tómalo. Pero Dios usa tu vida en cosas cotidianas, tu trabajo, tu hogar, tu iglesia, tu vida.
¿No puedes hablar de Cristo? Entonces habla con tu ejemplo. Pero Dios te está pidiendo todo para que Él te pueda bendecir. Y aquí también tenemos en 2 Corintios 11, 24 al 28, exactamente lo mismo. Lo voy a leer yo. Está bien bonito y habla un poco de Pablo y todo lo que le tocó vivir. Para Pablo no fue fácil seguir a Cristo. Y nosotros conocemos el final de Pablo, así que también entendemos que no fue fácil y decía que todo lo hacía. ¿Qué hacía Pablo? Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además en otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Dice, y el 21 dice, ¿y quién enferma? Yo no enfermo, lo que leíamos. Finalmente la vida de Pablo no fue fácil. Dijimos que no iba a ser fácil escoger el bando. Seamos honestos, escojamos un bando y sigámoslo. No va a ser fácil, pero mira, estos son los últimos versículos que me llaman mucho la atención. No es fácil escoger un bando, pero ¿qué no hay recompensa por hacerlo? O sea, ¿qué voy a recibir a cambio? ¿Qué recibió Pablo? ¿Qué recibieron los apóstoles al final de su vida? ¿Vale la pena los sacrificios que requieren el servicio? 2 Corintios 9, 6. 2 Corintios 9, 6. Hermano Heriberto. 6. ¿Sí? Aquí dice 2 Corintios 9, 6. ¿Vale la pena los sacrificios que se requieren en el servicio? Sí vale la pena. Ahora, ¿por qué? 9, 6. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea que me está diciendo que diezme mucho. Me está diciendo que ¿qué tengo que hacer? De verdad, sigue a Cristo, sírvele, conócelo, comparte el Evangelio, da buen testimonio, vive para Él, entrégalo todo para que yo pueda, ¿qué? Yo recibo mucho. Siembro poco, ¿qué recibo? Poco. Entonces seamos ambiciosos. En todas las áreas de nuestra vida vivamos en ese sentir de servir, de dar, de escuchar. Ahorita vamos a ver esa partecita que tal vez, yo pido una disculpa a David, lo agarré tal vez un poco confundido, pero vamos a ver cómo en la vida práctica lo podemos hacer, debemos hacerlo. A ver, ya veo que no va a ser fácil, vimos la vida del apóstol Pablo, qué difícil le fue. Ahora, ya vimos que él sembró mucho o poco. Entonces, veamos un poquito lo que dice en Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Hermano Pastor Coleman. Fíjate que este es un lindo versículo, Hebreos 6:10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles a mí. ¿Se le olvidará a Dios las veces que has servido? Bien, que esa sea tu motivación. Te va a costar trabajo, sí, pero que esa sea tu motivación. Saber que Dios no olvida la obra que tú has hecho en su nombre. Esperemos que no le digamos un día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Y Él va a decir, ¿y tú quién eres? Porque a veces pensamos que estamos haciendo y tal vez no estamos sirviendo al verdadero. Por eso necesitamos, en este tiempo de tanta confusión, necesitamos tener claros los conceptos. Seamos oidores de la palabra, sí, pero también te dice, ¿seamos qué? Hacedores de la palabra.
Es importante para nosotros saber en tiempos confusos, es muy fácil en este mundo de confusión. Ahorita se están uniendo las iglesias del mundo en una sola iglesia. ¿Y nosotros qué? ¿Nos vamos a juntar con ellos también? Es tan linda lo que dice el Papa Francisco y habla de muchas cosas. Ahorita habla de política, y habla de la economía, y habla de los matrimonios, y habla de muchas cosas. Es lo que el mundo espera escuchar. Pero ¿y nosotros a quién tenemos que fidelidad? A la iglesia, a Dios, a la palabra de Dios. Ahí es donde tiene que ser entonces puesto a prueba nuestros principios, porque se escucha muy lindo, pero no siempre es lo que Dios te está pidiendo que hagas, ¿cierto? Ahora, si lo haces, a Él no se le va a olvidar lo que tú has hecho por Él. Y entonces, por supuesto que voy a tener una abundante cosecha. Y no nos olvidemos en 2 Corintios 8:4. Ches, ¿tú tienes tu Biblia, Ches? Me gustaría que nos buscara 2 Corintios 8:4. Porque, fíjese, ayer estábamos haciendo el quehacer y costaba un poco de trabajo recoger algunas cosas a los lados, particularmente allá afuera. Y bueno, empieza uno a decir que la hora, que la noche, que la luz, que mi día. Y al final, fíjate que junto con mi esposa y mis hijos salimos muy contentos, muy, muy contentos. ¿Por qué, Ches? 2 Corintios 8:4. Pásasela a David entonces. Pero ya la encontraste. Chévere. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Fíjate, porque el servir es Qué privilegio, ¿eh? Nomás por eso otro mes de la... ¿No? No, pues... ¿Qué dices, mi vida? Otro. Hay otros privilegios también que quieren ser... Bien. La ayuda práctica. ¿Cómo puedo yo, ya para concluir, cómo puedo yo aprender? A ver, ya escogí un bando, ya entendí que no iba a ser fácil, ya sé que va a haber un pago, entendí que el servir al Señor es un privilegio. Ahora dice, mira, ¿cómo lo puedes hacer? Bueno, sabes, puedes escuchar. Leámoslo. Ahí está al final, ayuda práctica. ¿Cuál es la tarea que Cristo asigna a sus siervos? Pregunta, ¿y a mí qué? ¿Cómo le voy a hacer? Servir consiste en convertirse en esclavo de sus consiervos, listos literalmente a hacer cualquier trabajo sin importar cuán costoso, enfadoso e indecoroso sea, con el fin de ayudarles. Sobre todo servir a otros es práctico, dedicándoles nuestro tiempo, recursos y esfuerzos. Y aquí ponemos unos ejemplos. Y vamos a empezar a leer, así todos desde allá. Hermano Heriberto, luego la hermana Sandrita, luego Eli. Empezamos. ¿El primero cuál es? El segundo. Después. Luego. Después. Luego. Preparar algo como una Ok, siguiente. Anita. Cortar el césped. Cortar el césped. Hermano Jaime. Pintar, muy bien. Rapita. Alegrar a alguien con una sonrisa. Ándele. Upa, muy bien, te tocó. No es cierto. ¿No tiene la hoja? ¿Te la cuento? Limpiar pisos. Eso, muy bien. Hermana Gabriela. Lavar y planchar la ropa. Ok, muy bien. ¿No era preparar comidas? Bueno, ¿quién sigue? Preparar comida. Después, hermano Coleman. Coser. Cuidar niños. Bueno, yo voy a ver. Lavar y planchar la ropa. Después, ¿qué sigue, hermana Nancy? Coser. Coser. La hermanita. Hacer compras, mandados. Hacer compras y mandados. Lilianita. Llevarles a una cita médica. Max. Rox. Hermano Jorge.
que nos enseñan cómo usar la computadora. Hermana Pili. Enseñar a alguien a leer. Muy bien. Oscar. Sacar la basura. Compartir el Evangelio. Luego, discipular a un hermano creyente. Discipular a un nuevo creyente. Ok, muy bien. Orar con ellos y con ellos. Bueno. ¿David? Leer para alguien. Leer para alguien. Bueno, Ches, ¿sí lo alcanzas? Bueno, es lo que te vas a hacer. Prestarme un libro. Bueno, pero también aquí yo veo que has hecho ayudar con tareas, ¿cierto? Aquí nos has ayudado en la iglesia. Hermana Adis. Llamar por teléfono a alguien. Muy bien. Hermano Arturo. ¿En qué puedo ser útil hoy? Esa es una pregunta, ¿cierto? Ustedes son útiles, muy útiles en nuestra iglesia, como lo son todos los hermanos que hoy conforman nuestra casa. Nosotros estamos contentos porque tenemos una iglesia y porque tenemos hermanos, porque tenemos un líder que es un pastor. Y además estamos agradecidos con Dios por su palabra, ¿cierto? Ahora, esta predicación nos deja desafíos personales de cómo servir. ¿Ok? Vamos a terminar orando. Gracias Dios, te damos por el tiempo que tú nos has permitido estar aquí. Señor, gracias por este discipulado. Señor, te agradecemos mucho el desafío que hoy planteas a nuestra vida. Hemos decidido un bando, Señor. Sabemos que no es fácil. Nos has dado un ejemplo, Señor, pero también nos ofreces una recompensa. Señor, gracias por los ejemplos prácticos, los que nos has puesto, Señor, pero también los que se nos van ocurriendo cada día en nuestra vida, mi Dios. Te pedimos que podamos ser siervos útiles para ti, mi Dios, y que podamos poner todos los días nuestra vida en tus manos, Señor. Que tú nos uses para servirte, Señor. Señor, cámbianos porque tenemos la necesidad de ser testimonio al mundo, Señor. Gracias te damos porque nos apartas de los peligros, porque también, Señor, nos exhortas y nos regañas algunas veces, mi Dios, en términos de buscar lo que es agradable y bueno para ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por este día y te pedimos que nos acompañes durante esta semana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.